Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael López. Soy terapista físico graduado en el 2018 del recinto de ciencias médicas. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de lo que es el análisis de la marcha. Primero que todo, le quiero dar las gracias a Luis Lizaldi por extenderme la invitación y también por sacarme de la zona de confort. A Yarimar Padín por ayudarme a montar lo que fue la presentación y por siempre decirme que sí en estos embelecos. Como objetivo, vamos a estar discutiendo lo que es el ciclo de la marcha, de acuerdo a Escala Rancho Los Amigos, todas las fases y las subfases que vamos a estar describiendo en el día de hoy se van a estar describiendo de acuerdo a esta escala. Vamos también a mencionar la función muscular de acuerdo a las fases del ciclo de ambulación. También vamos a discutir desviaciones de la marcha más comunes y sus posibles causas. Y vamos a mencionar ejercicios funcionales para facilitar rehabilitación en pacientes con diagnóstico de reemplazo de rodillas y cadera. Antes de continuar, cualquier duda que ustedes tengan cuando vean esta presentación, pues saben dónde comunicarse conmigo o dónde conseguirme. La definición de ambulación es la progresión translatoria del cuerpo producida por movimientos coordinados que consiste de una serie de movimientos rítmicos alternados a las extremidades y el tronco que resulta en la progresión hacia adelante del centro de gravedad. O podemos decir más sencillo, ¿verdad? El ambular es el acto de movernos hacia adelante. Definiendo lo que es el ciclo de la marcha, es el intervalo de tiempo o secuencia de movimiento entre dos contactos iniciales consecutivos de un mismo pie. Dando como ejemplo, si hacemos un contacto inicial con el pie derecho, pues cuando ese pie derecho haga otro contacto inicial, eso sería lo que es el ciclo de la marcha, ¿verdad? Cuando ese pie derecho haga dos contactos iniciales. Aquí tenemos el ciclo completo de la marcha. Tienen dos fases. Está la fase de apoyo y la fase de balanceo. La fase de apoyo tiene 5 subfases y la fase de balanceo tiene 3. En la fase de apoyo tenemos lo que es el contacto inicial, tenemos la aceptación de peso, tenemos el apoyo medio, apoyo terminal y prebalanceo. En la fase de balanceo tenemos lo que es el balanceo inicial, balanceo medio y balanceo final. La fase de apoyo usualmente dura de un 60 a un 65% en el ciclo de la marcha y el fase de balanceo pues, dura de un 35 a un 30%. ¿Okay? Eso pues, es un promedio. Cuando uno busca la literatura, lo que te dice que todo lo que hablan de activación muscular o de los grados de movimiento en cada ciclo, ¿verdad? Lo que tiran es un promedio. Un paciente puede tener un poquito más y otro paciente a lo mejor no. No todos los ciclos de la ambulación van a ser similares en cada paciente. Ok, hablando aquí un poco de lo que es la fase de apoyo, estas son como describir las 5 subfases, así que ahora vamos a estar trabajando sobre ellas. En la primera es lo que es el contacto inicial, que es cuando el talón toca el suelo por primera vez, ¿verdad? El talón o cualquier parte del pie. En este momento, si hay alguna desviación, pues a lo mejor no necesariamente es el talón quien va a hacer ese contacto inicial. En esta subfase, las activaciones musculares, pues están los glúteos máximos y los isquiotibiales. Ellos están trabajando de una manera excéntrica cuando se inicia cuando está ese contacto inicial, hay una flexión de cadera de unos 20 a unos 30 grados y el glúteo máximo y los isquiotibiales están controlando de manera excéntrica que esa flexión no sea exagerada. ¿Okay? Entonces el cuádriceps cuando se inicia ese contacto inicial, hay una flexión rápida de rodillas, ¿verdad? Haciendo una función de shock absorber o de recoger ese impacto que da el piso. Así que el cuádriceps se contrae excéntricamente para controlar esa flexión, que no sea una flexión excesiva. Y están los dorsiflexores que están trabajando también de una manera excéntrica para que cuando caiga el pie, cuando caiga ese talón, no baje rápido, haya un movimiento hacia flexión plantar controlado. Como segunda subfase está lo que es la aceptación de peso. En esta subfase, aquí es el primer periodo de doble soporte. Como mencionamos ahorita, en la fase de apoyo hay 2 periodos de doble soporte y aquí es donde se da el primero. ¿Okay? Y es justamente después del contacto inicial. ¿Okay? Aquí, pues, los músculos que están activando, o sea, el glúteo máximo y los isquiotibiales. Ya aquí el glúteo máximo y los isquiotibiales están trabajando de una manera concéntrica. Cuando hacemos en la primera subfase, que es el contacto inicial, mencionamos ahorita que la cadera estaba en flexión,
Así que ya la cadera está yendo de flexión hacia extensión y los músculos que están trabajando con esa extensión de cadera pues son el glúteo máximo y los isquiotibiales. También están trabajando los erectores de la espina como función, pues lo que están trabajando es que ese tronco no se nos vaya hacia adelante, ¿verdad? Que no hay una flexión anterior del tronco. También están los cuádriceps, que también están trabajando de una manera concéntrica. En este caso, los cuádriceps pues, están trabajando, mencionamos ahorita que la rodilla se nos iba en flexión, haciendo una función de shock absorber, pues ya aquí en la aceptación de peso, ella ya está pasando de una flexión hacia una extensión, y el cuádriceps pues, es el que hace esa función. También están el tibial posterior, hallucis longus, flexor digitoris longus, que estos músculos están trabajando de una manera excéntrica y su función es que controlar lo que es la pronación del pie en esta aceptación del peso. La función de estos dos, ¿verdad? Del apoyo inicial o del contacto inicial, pues es la primera vez en la fase de ambulación que el pie toca el piso. Y en la aceptación de pesos, aquí como mencioné ahorita, hay una absorción del impacto en la rodilla y en el tobillo. También hay una transferencia de carga y estabilidad en la cadera y el primer movimiento hacia adelante, lo que le mencionan, es lo que llaman el heel rocker, ¿verdad? El heel rocker es ese balanceo, le dicen el rocker por la silla de las abuelas, que es esa mecedora, ¿verdad? Y entonces ese movimiento hacia adelante del cuerpo en este momento se da en el tobillo, perdóname, en el talón. Va a pasar de talón a poner el pie completo en el piso, que es lo que es la aceptación de peso. Y ese movimiento hacia adelante se da como eje en el talón. Ok, la próxima subfase es lo que es el apoyo medio. Aquí ya la pierna contralateral deja el piso y así que el peso recae solamente en una pierna, en la pierna que estamos evaluando o en la pierna de referencia. Los iliopsoas están trabajando de una manera excéntrica porque en este momento la cadera está en extensión y entonces estos músculos están controlando que no se nos vaya en una extensión excesiva. El glúteo medio, pues sabemos que el glúteo medio es el que nos estabiliza esa pelvis. Y pues entonces, y como aquí ya estamos parados en un pie, pues el glúteo medio lo que nos ayuda es a mantener esa pelvis alineada. Los flexores plantares están trabajando de una manera excéntrica también, que lo que trabajan es controlando la dorsiflexión de tibia y fíbula. En este momento ya estamos en lo que es una cadena cinemática cerrada. Así que el movimiento se está dando con un pie fijo y quienes se están moviendo en la tibia y la fíbula sobre el pie. Y estos músculos lo que están trabajando es que esa tibia y esa fíbula no se vayan muy exageradamente hacia el frente o no se vayan muy exageradamente hacia la dorsiflexión. Como tenemos después, la próxima subfase es lo que es el apoyo final, el último periodo de soporte de una pierna. Y aquí estamos terminando, ¿verdad? Lo que son las fases de apoyo, estamos casi al final de la fase de apoyo. Y los flexores se están preparando para hacer esa propulsión hacia adelante del cuerpo. Así que esto ya, los flexores ya están comenzando a contraerse, o ya están casi llegando a su pic de contracción para poder llevar ese cuerpo o esa propulsión adecuadamente. Ok, como función, ¿verdad? En el apoyo medio, pues el traslado del centro de gravedad hacia adelante mediante el ankle rocker. Y en este momento, como mencionamos ahorita, ese movimiento de la tibia y de la fíbula se da con un pie fijo, así que ahí pues lo mismo, la mecedora en este caso ya no se da en talón, sino se está ese movimiento hacia adelante, traslatorio hacia adelante, se está dando en lo que es en la articulación del tobillo. Y en apoyo final, pues los dorsiflexores de tobillos están trabajando fuertemente para elevar el talón del piso y para hacer esa propulsión hacia adelante. Como última fase de la fase de soporte está lo que es el prebalanceo. Y aquí está el segundo periodo del doble soporte, ¿verdad? Ya la pierna contralateral está en su contacto inicial. Ya los flexores plantares están en su pico, aquí sí están haciendo su máxima contracción para hacer esa propulsión. Y los cuádriceps están trabajando de una manera excéntrica, porque en esta fase hay una flexión pasiva de la rodilla. Así que este cuádriceps pues, lo que está trabajando es que esa flexión de la rodilla no sea excesiva. ¿Cómo funciona el prebalanceo? Pues como mencioné, hay una flexión pasiva de rodilla más o menos a 40 grados.
Y también hay una flexión plantar del tobillo. Okay, ahora vamos a las 3 subfases de balanceo. Así que vamos a ir describiendo una por una. En balanceo inicial es la primera porción de la fase de balanceo de la pierna de referencia hasta flexión máxima de rodilla. Aquí la rodilla va a ir a una flexión máxima de unos 60, unos 70 grados y como mínima unos 55 grados. ¿Okay? En esta subfase, esa rodilla pues, va a su flexión máxima en lo que es todo el ciclo de la ambulación. Aquí están trabajando los flexores de cadera, los isquiotibiales y los dorsiflexores. Los isquiotibiales, los que están trabajando pues, con la flexión de la rodilla, llevando esa rodilla a su flexión máxima. Los flexores de cadera pues están levantando esa pierna del piso. Estábamos en la fase de prebalanceo, que tenemos una pierna atrás y que esa cadera estaba en extensión, pues ahora vamos a llevarla desde atrás hacia adelante. Y esa función de llevar esa pierna hacia adelante, pues es de los flexores de cadera, ¿verdad? Para crear una flexión, valga la redundancia, y propulsar o mover esa pierna hacia adelante. Okay. En la otra subfase, en la fase de balanceo, es el balanceo medio. Y aquí la posición de la fase pendular de máxima flexión a posición vertical de la tibia. Venimos del balanceo inicial, que esa rodilla estaba en su flexión máxima. Y de esa flexión máxima va a llegar hasta posición vertical al piso, ¿verdad? De la posición vertical de la tibia con el piso. Aquí están trabajando los isquiotibiales, controlando esa extensión, ¿verdad? Ella iba de una flexión máxima a una extensión más o menos, o moviéndose hacia extensión. Así que los isquiotibiales están controlando que esa extensión de esa rodilla en ese momento sea una extensión adecuada. Ya los dorsiflexores de tobillo pues están trabajando aquí también, preparando ese pie para ya mismo, ¿verdad? Hacer lo que es el contacto inicial. Como final, como subfase, ¿verdad? La última subfase en la fase de balanceo es el balanceo final. Y es la porción de la fase de balanceo desde la posición vertical de la tibia hasta antes del apoyo inicial o del contacto inicial. Aquí los isquiotibiales están trabajando, controlando lo que es la flexión tanto de cadera y la extensión de rodilla, ¿verdad? En esta fase, ya la rodilla está en extensión preparándonos para lo que es el impacto del talón con el piso. Así que los isquiotibiales están trabajando, controlando esos movimientos. El cuádriceps pues está llevando ese movimiento de rodilla, de un movimiento de flexión a un movimiento de extensión. Y los dorsiflexores están preparando o llevando ese tobillo a neutro, preparándolo o manteniéndolo en neutro en realidad, preparándolo para lo que es ese contacto inicial, que se haga en una posición de dorsiflexión neutra y pues que sea un patrón, para que sea un patrón adecuado. Como función, en balanceo medio, tenemos la flexión de la cadera a unos 25 grados y la dorsiflexión de tobillo hasta posición neutral. Y en el balanceo final está la extensión de la rodilla y preparación para la fase de apoyo. Okay, la pelvis se mueve atrás y adelante, en lo que se le llama como rotación transversa de la pelvis. Hay una rotación hacia el frente que ocurre en el lado de la extremidad que está en la fase de balanceo y son unos 4 grados. Y en la fase de apoyo se da una rotación hacia atrás. Así que en total esta rotación transversa de la pelvis se dan unos 8 grados, ¿verdad? En la extremidad que está en la fase de balanceo unos 4 grados hacia adelante y en la extremidad que está en la fase de apoyo pues unos 4 grados hacia atrás. También en la pelvis tenemos un movimiento lo que es hacia arriba y hacia abajo, en el lado de balanceo, o un lateral pelvic tilt, es el único que no puse en español, no encontré cómo ponerlo. Son unos 5 grados más o menos y es controlado por los abductores de cadera. El punto más alto es en el apoyo medio y el punto más bajo es en el periodo de doble soporte. Unas definiciones, ¿verdad? Vamos a estar describiendo unas definiciones por aquí. Como definiciones, pues tenemos lo que es cadencia, que es el número de pasos por unidad de tiempo.
vamos hasta una cadencia normal, pues son unos 90, 120 pasos por minuto, de 90 a 120. Aumentar la cadencia disminuye el largo de paso y duración del apoyo bipodal o del apoyo lo que es del doble soporte. Como mencioné ahorita al principio de la presentación, un aumento en cadencia hace que ese periodo del doble soporte disminuya y también que disminuya el porciento de la fase de apoyo. Al correr, pues desaparece por completo el periodo de doble soporte y el correr más o menos pues son unos 180 pasos por minuto. Definiendo solo lo que es el largo de paso es la distancia entre el contacto inicial de una extremidad, vamos de la extremidad derecha y el contacto inicial de la extremidad izquierda. Ese es el largo de paso, ¿verdad? Es la distancia entre esos dos puntos. Y el tiempo del paso, pues es la duración ¿verdad? Que se da en lo que ocurre ese movimiento. Zancada. El largo de la zancada es la distancia lineal entre dos contactos consecutivos del mismo pie. Aquí pues ya estamos hablando que sería el contacto inicial del pie derecho, va un contacto inicial del pie izquierdo y cuando vamos a dar el contacto inicial del pie derecho nuevamente, ahí sería la distancia desde ese contacto inicial del pie derecho por primera vez al contacto inicial del pie derecho por segunda vez. Y esa distancia entre esos dos puntos sería el largo de la zancada. Y el tiempo de zancada pues es el tiempo que dura completar ese movimiento. La velocidad es el promedio de ambulación, ¿verdad? Y por promedio más o menos es 3 millas por hora. Posibles causas de desviaciones en la marcha, pues tenemos que debilidades musculares, lo que es presencia de dolor, deformidad, contractura en articulaciones, ¿verdad? Esos son deformidades, cambios sensoriales o déficit en control motor. Estos son algunas posibles causas de desviaciones en la marcha. Si no tenemos un buen sistema sensorial trabajando que nos dé un buen input de dónde estamos ubicados en el espacio, pues nos va a enviar una respuesta apropiada para esa musculatura para que haga el movimiento de una manera adecuada, ¿verdad? O haga sus ajustes de una manera adecuada. Observaciones generales que podemos tener a la hora de evaluar un paciente o de inspeccionar un paciente en el patrón de ambulación. Pues la literatura lo que menciona es que traten de que el paciente esté descalzo y que tenga pantalones cortos. Y en las mujeres, pues que usen un sport bra, ¿verdad? Para poder evaluar lo que es la espina a nivel lumbar, torácica y cervical y poder hacer una buena inspección o una buena evaluación del patrón de la marcha. También lo que mencionan es que hay que mirar a este paciente de lado, de frente y de espalda, para entonces también tener estos 3 puntos de vista y poder evaluar cualquier desviación que haya. Hay patologías de la neurona motora superior que causan alteraciones en el patrón de ambulación, ya pues que pueden presentar espasticidad, problemas de control motor o problemas sensoriales. Aquí es importante tener en cuenta esto, ¿verdad? Porque si, aunque aquí estamos hablando más sobre lo que es ortopedia, pero a la clínica nos puede llegar un paciente que que llegue por un dolor de rodilla, un dolor de cadera, y nosotros estemos evaluando su patrón de caminar y hay algo que no nos cuadre de este paciente y entonces pues ahí tenemos que buscar en el historial a ver si es que hay algún problema neurológico que haya afectado a este paciente. Y también hay que hacer los ajustes en lo que es el plan de tratamiento, porque un paciente que tenga alguna patología en la neurona motora superior, ¿verdad? Que aunque tenga una desviación, pues hay que trabajarlo de una manera diferente. Hay que evaluar si hay algún tipo de asimetría. Las patologías musculoesqueletales pues, van a modificar lo que es el patrón de la ambulación. Hay que evaluar cuál es el largo y la frecuencia del paso y también la velocidad que este paciente está caminando. La velocidad es un indicativo de fragilidad, ¿verdad? Si hay una disminución en la velocidad de un paciente, pues es un indicativo, nos puede dar información de riesgo a caída o de que este paciente tenga algún tipo de fragilidad en su salud. También la literatura nos menciona aquí que es bueno que el paciente cambie de velocidad, de aumentarla y también disminuirla, y nosotros pues evaluar si hay algún cambio en el patrón de caminar cuando se da esto.
Esta hoja es de Rancho Los Amigos, la vi en el libro, también nos la habían dado cuando cogimos kine, y me parece una muy buena hoja para utilizar. A lo mejor no la vamos a utilizar toda, ¿verdad? Va a depender de cuál es el escenario de donde cada persona trabaja. Por darle un ejemplo, yo en lo que es el Skin Nursing Facility, un paciente que lleva 3 días de operado de un reemplazo de rodilla, pues ahí lo que es el patrón de caminar, yo lo primero que quiero es sacarlo de cama, ¿verdad? Educarlo sobre transferencia, que se pueda sentar solo, que me pueda tolerar esa posición de pie y que podamos empezar a caminar. Y no soy tan crítico en lo que es el patrón de caminar, aunque sí ya desde ahí pues, voy iniciando la educación sobre tienes que empezar a tratar de doblar esa rodilla cuando vamos en esa fase pendular o en esa fase de balanceo, pero no necesariamente lo voy a poner desde esa fecha a que me lo tiene que hacer. Así que también va a depender de cuál es el escenario en donde tú estés y cuál es el propósito que estamos evaluando el patrón de camino. Ahora vamos a estar hablando sobre lo que son las desviaciones comunes de la marcha. En este caso, pues vamos a estar comenzando con lo que son las fases de apoyo. En tronco y cadera, pues una primera desviación, una flexión lateral del tronco. La flexión lateral del tronco puede resultar por debilidad del glúteo medio y se pudiera ver la desviación del mismo lado de la debilidad. También se puede ver cuando hay un dolor en la cadera. Cuando hay dolor en la cadera, esta flexión lateral del tronco hace que disminuya la compresión en cadera, ¿verdad? Y si es un paciente con osteoartritis, que puede haber un espacio reducido y por los cambios degenerativos que hay, la fase de apoyo le causa dolor, pues ellos sienten un alivio cuando hacen esta flexión lateral porque disminuyen lo que es la fuerza de compresión. También si hay una debilidad del glúteo medio, esta flexión lateral del tronco lo que ayuda es a mantener estable la cadera. Sabemos que el glúteo medio, una de sus funciones es ayudar a esa pelvis a estar estable, ¿verdad? Y si hay una debilidad de este músculo, pues puede haber una caída de la pelvis del lado contrario. Por consiguiente, cuando ellos hacen esa flexión lateral del tronco, lo que buscan es alinear o mantener estable esa pelvis. Aquí vamos a ver, aunque en este caso el paciente tiene una prótesis, pero se ve marcada, ¿verdad?, lo que es esa desviación. Lateral trunk bending is characterized by a significant leaning of the torso toward the prosthetic side. This deviation occurs at mid-stance and is best viewed in the coronal plane. Lateral trunk bending can occur when the prosthetic foot is excessively outset. In this case, the individual leans to place more of his body weight closer to the support point of the ischium, placing less demand on the gluteus medius in controlling the pelvis. At the same time, the compensation reduces pressure on the lateral distal femur. Insufficient length of the prosthesis may also cause the individual to lean toward the prosthetic side. If the socket is abducted, often in conjunction with a residual limb which is relatively short, lateral trunk bending may occur. Ahí pues vimos más o menos lo que es la desviación lateral. En este caso puede ser también por otras complicaciones con lo que es con la prótesis. Tenemos otra desviación, ya aquí estamos hablando de lo que es la cadera, sería un desplazamiento posterior del tronco. Y esto se puede dar por debilidad del glúteo máximo. Sobre todo se da lo que es cuando ese contacto inicial, podemos ver una desviación, un desplazamiento posterior del tronco. Y lo que está aquí tratando de hacer el paciente, sin darse cuenta, ¿verdad?, compensando, llevando esa línea vertical de gravedad posterior a la cadera, ¿verdad?, para que entonces haya una extensión una extensión de cadera y el glúteo máximo no tenga que trabajar tanto para realizar ese movimiento. Aquí vamos a ver el videito.
gluteus maximus gait. Here you can see an example of the normal walking gait. What is a gluteus maximus gait? When the gluteus maximus muscle is weak, the trunk lurches backwards. It occurs at heel strike on the weakened side to interrupt the forward motion of the trunk. This compensates for weakness of hip extension. Here you can see the gluteus maximus muscle. Otra de las desviaciones es una inclinación anterior del tronco. Esto se puede dar por debilidad del cuádriceps o contractura de los flexores de rodilla o cadera. Aquí pues lo que hace es más o menos la misma función, lo único que está cambiando la línea vertical de gravedad anterior a la rodilla. Así pues lo que hace es trabajar que hay una extensión de manera pasiva y ayude a ese músculo a realizar el movimiento de extensión. También pues una contractura de los flexores de cadera, pues sabemos que en verdad que un acortamiento en el iliozoa puede hacer que ese tronco se vaya hacia adelante, ¿verdad? Que hay una inclinación entonces del tronco hacia adelante. Una flexión excesiva de cadera, otra de las desviaciones, y aquí pues, es por debilidad de los extensores de cadera o acortamiento de flexores de cadera o rodilla. En esta flexión excesiva de cadera, vemos que si no hay un buen control de los extensores, de una manera excéntrica, pues entonces la cadera va a hacer esa flexión sin control. Por consiguiente, pues podemos ver ese movimiento excesivo en ese momento. O acortamiento de los flexores de cadera, pues sabemos que entonces se va a mantener en flexión la cadera y entonces pues eso va a causar que se mantenga, que haya una flexión excesiva. Otra de las desviaciones comunes de la marcha pues es lo que es el patrón antálgico, y en la fase de soporte es más corta en la extremidad con dolor. Aquí el paciente está evitando mantener el peso del cuerpo en esa extremidad que le duele. Por consiguiente, tratan de mantener en el piso el menos tiempo posible, acortando esa fase de apoyo, y entonces, y en el otro lado, van a avanzar lo que es la fase de balanceo. Y aquí vemos un patrón antálgico. Antalgic gait. Antalgia means against pain. In an antalgic gait, the stance phase is decreased in order to get the weight off the affected extremity. The swing phase, thus the step length of the normal extremity, may be shortened in order to get the good foot back on the ground, so that the painful extremity may be lifted from the ground or relieved of weight bearing. An antalgic gait is not specific for any pathology, and it may only represent a pebble in the shoe, rather than some physical abnormality. Pain in any portion of the lower extremity that would be increased with walking would generally lead to an antalgic gait. Pain, weakness, and joint abnormalities are the main pathological conditions that give rise to abnormalities of gait. As with the discussion of normal gait, it is best. Aquí vemos un patrón, lo que es un patrón antálgico. Y este patrón es bien común en todo paciente que tenga dolor, pero con lo que son los reemplazos de rodilla y cadera, también es bien común. Y que se mantengan también por un tiempo prolongado en este patrón. En uno de los cursos que yo estuve cogiendo en Medbridge, lo que mencionaba el conferenciante es que el paciente no lleva solamente esos días de operado con un patrón antálgico, él lleva a lo mejor 6 meses, un año con un patrón así. Así que hay una memoria muscular y me he encontrado con pacientes que ya no tienen dolor, ya estamos caminando sin bastón y sin andador, pero todavía tienen un patrón antálgico. En estos casos yo le pregunto al paciente, pues, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué están cojeando? Así que le menciono a ellos si es por dolor, ¿verdad? Y los pongo a analizar si realmente ellos tienen un dolor, que es lo que hace
que compensen con este patrón o que hagan este patrón. Y en muchas de las ocasiones me dicen que no, ¿sabe? Que pues ya la costumbre. Así que pues eso yo les digo que es positivo entonces, que ellos sepan que no es por dolor. Y entonces hay una educación a tanto a los familiares también para que cada vez que vean el paciente caminando con el patrón antálgico, pues que se lo dejen saber para entonces reeducar a ese cerebro nuevamente a que cambie el patrón y que haga un patrón nuevo, pues con un reemplazo de rodilla nuevo, que ya lo que tenía que le causaba dolor ya se eliminó, ¿verdad? Ya tenemos un reemplazo de cadera, ya esa osteoartritis pues se eliminó en esa rodilla, así que se supone que estemos caminando de una manera adecuada. Otra de las desviaciones comunes en rodillas pues, es la flexión excesiva de rodillas. Y esto se puede dar por una debilidad del cuádriceps o contractura de los isquiotibiales. Sabemos que si tenemos unos isquiotibiales acortados, pues pueden alar a esa rodilla hacia flexión. Y también si hay una debilidad del cuádriceps, no va a haber un control en lo que es la flexión de la rodilla y entonces pues, puede haber una flexión excesiva. Aquí vamos a ver un patrón de flexión excesiva de rodilla en esta fase. Welcome to Ortho Eval Pal, where we help you build confidence in your orthopedic evaluation and management skills. Turn around. We hope you've enjoyed this video, and for more awesome content, go to orthoevalpal.com. También tenemos lo que es la hiperextensión o el genus recurvatum. Aquí se puede dar por el anterior pelvic tilt. Y pongo esto de lo que es el anterior pelvic tilt porque vemos, como menciona a veces Adames, ¿verdad? En una de sus presentaciones, que hay que conectar los puntos. No necesariamente porque haya una hiperextensión, en este caso de la rodilla, quiere decir que el problema va a ser en rodilla, sino puede ser tanto en flexores plantares, como vemos, o en pelvis arriba. Así que por eso es que es importante ver a este paciente como un todo, y ver tanto distal como proximal lo que son las articulaciones para ver y analizar cuál es la problemática del mismo. Otra de las desviaciones es el contacto inicial con dedos. Esto se da por debilidad de los dorsiflexores, o la espasticidad o acortamiento de los flexores plantares. También se puede dar por dolor en el talón. Vamos a comenzar con la debilidad de los dorsiflexores, pues hacen que no preparen el pie. Si esa musculatura está débil, no van a preparar el pie para ese contacto inicial. Y el pie entonces a lo mejor empieza ese contacto inicial con el pie anterior, ¿verdad? Porque no llevaron ese pie a dorsiflexión o lo mantuvieron en una posición neutral, haciendo que haya una desviación. También el dolor en el talón, pues si el paciente comienza con lo que es si tiene un dolor en el talón, él va a evitar a toda costa poner el talón en el piso y va a comenzar con cualquier parte del pie que no sea el talón para así disminuir o no exacerbar lo que es el dolor en esa área. Y también un acortamiento en los flexores plantares, pues también puede afectar lo que es esta desviación, ¿verdad? O causar lo que es esta desviación de comenzar con el contacto inicial, porque no va a permitir que haya un buen movimiento hacia la dorsiflexión. Por consiguiente, cuando el músculo quiera trabajar o vayan a tratar de llevar ese pie a dorsiflexión, no va a ser posible porque los músculos de los flexores plantares están acortados y no va a permitir que se dé ese movimiento libremente. Tenemos lo que es el foot slap, también una debilidad por dorsiflexores, y en este caso lo que hay, no hay un control desde cuando hay un contacto inicial, ¿verdad? Que va hacia aceptación de peso. Hay un movimiento abrupto hacia el piso y por eso se le llama slap, ¿verdad? Porque es el ruido que hace que podría estar haciendo el pie contra el piso, ¿verdad? Porque no hay un control de esa flexión plantar, ya que los músculos dorsiflexores no pueden trabajar adecuadamente de una manera excéntrica para controlar el movimiento. También te podemos tener en otra desviación, que es la dorsiflexión excesiva con movilidad anterior de la tibia, o lo que es el calcaneus gait, y aquí es una debilidad de los flexores plantares. Como sabemos, los flexores plantares
nos van a ayudar a controlar la dorsiflexión en esta fase, ¿verdad? Aquí estamos en cadena cinemática cerrada, así que la tibia se está moviendo anteriormente, y si no hay un control con los flexores plantares porque están débiles, pues se puede mover muy anterior. Okay. También tenemos la flexión plantar excesiva, que es lo que es el Equinus Gait. El Equinus Gait también se puede ver se está viendo muy común en pacientes o en niños con autismo. Hay muy buenas presentaciones en Medbridge sobre el tratamiento en este tipo de pacientes. El clínico que le guste lo que es el área de pediatría los exhorta a que lo vean, porque no necesariamente cómo se trabaja, ¿verdad? O el tratamiento de este tipo de patrón en ese tipo de pacientes va a ser solamente alargar ¿verdad? O fortalecer la musculatura. Aquí hay unos componentes también neurológicos y de propiocepción que hay que trabajar. Foot flat. Prior to the foot flat component of the stance phase, the dorsiflexors of the foot and ankle, through controlled relaxation, allow the gradual smooth lowering of the foot to the ground. Foot slap gait. Weakness of the foot and ankle dorsiflexors allows the foot to slap down on the ground. This gait abnormality can be diagnosed by hearing the patient approach the office. Y ahí vimos lo que es el foot slap. Ya estamos en lo que es la fase de balanceo, y pues las desviaciones más comunes en esta fase pudiese ser insuficiencia de flexión de rodilla y cadera. Y aquí pues va a ser una debilidad de los flexores de rodilla y cadera, y va a haber una inhabilidad para levantar la pierna y llevarla hacia adelante. Si hay una debilidad en esta musculatura, sabemos que en ese balanceo inicial la rodilla va a su flexión máxima. Por consiguiente, si hay una debilidad y ese músculo no tiene la capacidad para llevar a esa rodilla a flexión máxima, pues no va a haber pues va a haber una insuficiencia en flexión. Y también aquí la flexión en esta subfase, la flexión es importante para levantar, ¿verdad? O para despegar ese pie del piso. Así que también puede haber un problema en arrastrar el pie y terminan compensando con otra parte del cuerpo. La circunducción pues, es una BD, una rotación externa, seguido de una DD, rotación interna, y es un resultado de debilidad de flexores de cadera y de rodilla. Aquí también pues, podemos ver que una circunducción es un patrón que se puede dar también por insuficiencia de flexión de rodilla y cadera. En realidad, este tipo de patrón es muy común en pacientes con accidentes cerebrovasculares. Se puede ver, y lo que es el pie caído, que más adelante también lo vamos a estar tocando, también es otro patrón común en este tipo de pacientes. Aquí vamos a ver. Hip hike. Patients with a drop foot or a stiff knee may hike up the ipsilateral pelvis in order to have the foot clear the floor, and this is known as the hip hike gait. Circumduction gait. Another means of overcoming the hip hike gait or a steppage gait would be to use circumduction gait in order to swing the leg out to the side, thus allowing the foot to clear the floor. Y en este video, aunque el video dice que es para trabajar lo que es la circunducción y el hip hiking, si se fijan en el tobillo derecho, también pueden ver que hay un pie caído. No necesariamente va a ser un pie caído por completo, pero si hay una debilidad en esos dorsiflexores y hay una inhabilidad de llevar ese pie hacia dorsiflexión en lo que es la fase del contacto inicial. Así que aquí podemos ver los tres, lo que es la circunducción, lo que es el hip hiking y también lo que es el pie caído. Lo que es la elevación de cadera, pues es la respuesta compensatoria por debilidad de flexores de cadera o rodilla. Si ese paciente no puede levantar la pierna del piso porque tiene una debilidad en la flexión, en los flexores de rodilla y de cadera, pues de una manera tiene que hacer que ese pie se levante para que no haya una resistencia con el piso y poder llevar ese pie hacia adelante. Así que él termina compensando, pues levantando esa cadera para poder entonces liberar el pie del piso.
Y pie caído, pues lo acabo de, ¿verdad? de describir. Es una debilidad o retraso en la contracción de los dorsiflexores. Y podemos ver también cómo esta debilidad en estos dorsiflexores afectan lo que es ese contacto inicial. Y se puede ver sobre todo en la fase de balanceo también, cómo el pie no está en posición neutral, ¿verdad? Está en lo que es en flexión plantar. Hip hike. Patients with a drop. Esto, como mencioné al principio en los objetivos, yo puse dos ejercicios. Los exhorto al que tenga Medbridge que busque los cursos de O'Halloran si están trabajando con pacientes de reemplazo de rodilla y cadera. Realmente cambia la perspectiva de lo que se está trabajando. Yo pues cogí mucho de los ejercicios que él enseñaba en esos cursos y los empecé a implementar en lo que es la clínica. Como un ejemplo, son poner las dos manos en la pared. Buscamos una pared que esté disponible, en mi caso pues en el hogar, y ponemos las dos manos en la pared. Vamos tomando referencia a lo que es la mano izquierda. Él lo que hace es que pide que la pierna derecha esté hacia atrás y entonces la mano izquierda esté en la pared. Aquí pues lo que está trabajando en un momento dado, hay una flexión del hombro izquierdo con una extensión de la cadera derecha, trabajando con la flexión del hombro izquierdo y de la cadera izquierda también a la misma vez, dejando la pierna derecha hacia atrás, ¿verdad? Y aquí trabaja pues lo que es el glúteo medio y también el cuádriceps derecho, hace una contracción involuntaria. Este ejercicio me ha resultado mucho, también porque los pacientes de reemplazo de rodilla y cadera tienen mucho miedo a poner peso, a poner lo que es el peso en la extremidad afectada, ¿verdad? Y yo espero un poco, y entonces ya cuando pues, estamos en esa fase donde podemos poner el peso completo en la extremidad operada, pues entonces los pongo en la pared y les ayuda a que puedan empezar a comprender, ¿verdad? O a aceptar peso en esa extremidad y a que se sientan en confianza también a aceptar el peso. También veo cómo hay una dificultad en controlar la pelvis en ese momento, ¿verdad? Como veo, y ahí es que uno nota que hay una debilidad en el glúteo medio. Y cómo según vamos progresando en las terapias, el paciente me va haciendo de una manera más efectiva estos ejercicios. En la presentación que él da, él comienza también los ejercicios utilizando el andador. Él utiliza el andador y en vez de utilizar la pared para deslizar, pues lo que hace es que hace una flexión aguantando con la otra mano. El paciente se aguanta del andador y la otra pues la despega ¿verdad? Del andador y así lo trabaja. Así que esto es una idea de cómo podemos trabajar. Aquí también en lo que estaba trabajando eran ejercicios funcionales para corregir las desviaciones de la marcha en pacientes con reemplazo de rodilla o cadera. Pues porque como les mencioné ahorita, este tipo de paciente no es de ahora, ¿verdad? De que fue operado hace 3 semanas o 4 semanas. Él viene ya con una patología en la extremidad o con un cambio o con dolor. Ya lleva años, a lo mejor 1 año, 2 años. Por consiguiente, ya el patrón de caminar y la musculatura por completo de cadera y de extremidad se debilita. Otro de los ejercicios es deslizar las manos hacia adelante en la pared. Y entonces aquí pues, estamos trabajando también con el glúteo medio y los cuádriceps también se están contrayendo de una forma involuntaria. Este artículo, cuando uno coge los cursitos en Medbridge, al final uno baja la presentación y ahí te sale todos los artículos que él utilizó para dar esa presentación. Y pues en la búsqueda de artículos para esta presentación vi me gustó mucho porque lo que hace es una comparación entre pacientes que no tienen ningún tipo de reemplazo de rodilla o cadera o ningún tipo de patología versus pacientes que sí lo tienen. Como criterio de inclusión, ellos utilizaban pacientes ya que llevaban 6 meses o más operados hasta 10 años. Y entonces, y la operación tenía que ser estrictamente por cambios ¿verdad? Por osteoartritis. No podía ser por ninguna otra patología de fractura de cadera. Aquí vemos, ¿verdad? La velocidad de ambulación disminuye en pacientes con reemplazo de cadera.
el largo del paso y el rango de movimiento de cadera en el plano sagital también se reducen. Hay un aumento moderado en el pic del momento de flexión de cadera y en el pic de extensión de cadera, ¿verdad? En un aumento en esos dos movimientos, hacia flexión cuando está en flexión y hacia extensión, ¿verdad? Cuando en la fase que la cadera tiene que estar en extensión. También hay una reducción en el pic de los ABD de cadera en pacientes con reemplazo de cadera. Esto es importante pues, porque hay que educar al paciente. Cuando nosotros le damos de alta a ese paciente todavía, él requiere, ¿verdad? Sobre todo lo que es el servicio en el hogar, pues el paciente ya una vez se puede mover a un centro. Nosotros siempre educamos al paciente para que se mueva al centro, pero no siempre lo hace. Así que es importante explicarle que si no sigue con su rehabilitación o si no sigue ejercitándose, ¿verdad? O si no crea un hábito para hacer un plan para ejercitarse diariamente, pues puede haber unas desviaciones que se van a quedar ahí, porque ya tenemos un reemplazo de cadera. Como conclusión, el conocimiento general de la marcha nos ayuda a identificar posibles desviaciones. Conocer las desviaciones generales de la marcha y sus causas nos ayudan a realizar un plan de tratamiento efectivo y que vaya acorde con las necesidades de cada paciente. Así que el identificar, no necesario, como les mencioné ahorita, va a depender en cuál es el escenario en donde estés trabajando. Puedes estar trabajando en un laboratorio que trabajen con, ¿verdad? Con el análisis de la marcha y ahí pues van a ir bien específicos. O puedes estar trabajando en lo que es un centro o un rehab, que ese paciente lleva 3 o 4 días de operado, que estamos buscando como meta que ese paciente empiece a moverse de punto A a punto B y que poco a poco sí vamos a ir buscando que disminuya las desviaciones, pero no necesariamente es la meta principal en ese momento. Lo que sí es importante saber, por darle un ejemplo, en un reemplazo de rodillas, si el paciente lleva 3 días de operado, pues una de las educaciones principales que nosotros le damos es que no se pongan ninguna almohada debajo de la rodilla, ¿verdad? Porque puede limitarnos lo que es esa extensión de rodilla. Y uno de los casos, pues, cuando si hay una limitación o menos 10, menos 20 grados de extensión en esa rodilla, porque el paciente se empezó a poner rodilla por más que uno le dijo que no, pues sabemos que se puede haber afectada lo que es ese apoyo medio en lo que es el ciclo de la marcha, porque ahí ya la rodilla está en extensión y ahí vamos a ver entonces una flexión excesiva de la rodilla en ese tipo y pues sería ¿verdad? Por acortamiento de los hamstrings en ese momento. Y por esto es importante también que nosotros tengamos una idea general de cuáles son cuáles son las desviaciones y las posibles causas de desviaciones, porque así podemos trabajar o crear un plan de tratamiento de acuerdo a la necesidad del paciente. Les doy las gracias. Si tienen alguna duda o algún comentario, en confianza me dejan saber. Háganse miembros de la asociación si no son miembros. Si son miembros ya, pues gracias. Ahí estamos con las puertas abiertas para que hay un montón de capítulos, un montón de trabajo que hacer. Así que el que quiera es bienvenido. Y muchas gracias por su atención.